El diagnóstico que uno hace y las proyecciones en el corto plazo lamentablemente no son buenas en este escenario. Las medidas de política económica que ha tomado este gobierno desde el inicio hasta ahora condujeron a la economía a una situación muy frágil, muy vulnerable. Lo vivimos con la crisis y la corrida que tuvimos en el mercado financiero y en el mercado cambiario las últimas semanas. Lejos de haberse contenido, que es el discurso que da el gobierno, lo que hizo fue postergarse el problema para más adelante, con una situación que torna a la economía de mayor fragilidad todavía, donde los problemas de fondo estructurales que tiene la economía no se están tratando y donde estamos yendo a un panorama de una economía en recesión, o sea, con caída de la actividad y con una inflación muy alta. Este año vamos a tener una inflación que va a ser no menos del 30%, con una economía completamente estancada, un mercado interno muy debilitado, y eso lamentablemente es una mala noticia para el futuro próximo, y eso es lo que hay que contar a partir del análisis que uno hace de lo que está pasando en el plano económico. Hacia adelante, yo creo que hay que tratar de revertir esta situación lo antes posible para tratar de que evitemos seguir por este camino, porque el final al que nos conducen, la verdad que no es para nada alentador, sino todo lo contrario. Vamos a un final bastante complejo a partir de las medidas que se siguen tomando y que se siguen profundizando. La economía hoy tiene un problema que no genera dólares de manera genuina, o sea, hoy la balanza comercial, la diferencia entre lo que Argentina exporta e importa, es negativa en términos récord. Tenemos más de 10.000 millones de dólares acumulados en los últimos 12 meses. Esto hace que eso se compense con deuda. El problema es que el mercado ya ha tomado tanta deuda argentina en los últimos 2 años que está completamente saturado. Esto conduce al gobierno ahora a la situación de, en lugar de atender el problema de la generación de dólares, ir a seguir buscando endeudamiento, pero ahora al Fondo Monetario. Todos los argentinos que nos están mirando, que nos escuchan, saben lo que implica volver al Fondo Monetario. Saben que el Fondo Monetario impone condiciones leoninas para asegurarse el pago de los intereses de la deuda que lleva. Sabe que el Fondo Monetario aparece en situaciones económicas muy complejas, si no, no aparece. En el mundo financiero se lo conoce como el prestamista en última instancia. Es cuando uno ya agotó todas las instancias, tiene que recurrir a este organismo. Y las políticas de ajuste que nos imponen nos van a llevar a profundizar la situación de recesión. Yo creo que los argentinos deberíamos tratar desde la forma en que se puede y desde las unidades que se logren desde los sectores de la oposición en tratar de frenar cualquier tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, porque las consecuencias van a ser muy trágicas al final del camino. Nos quieren conducir a la idea de que es el Fondo Monetario o nada, que no hay alternativa, y esto no es cierto. El gobierno debería tomar soluciones estructurales, debería modificar la estructura tributaria, recomponer impuestos sobre sectores muy concentrados. El problema es que no tiene la decisión política de hacerlo porque se sentirá parte o representante de esos intereses. Entonces ahí es donde tenemos el problema, pero no creamos los argentinos que el Fondo Monetario es la única solución. Lejos de eso, el Fondo Monetario nos va a traer muchos más problemas de los que hoy tenemos, y revertir y buscar una salida va a ser mucho más costoso todavía con el Fondo Monetario adentro que con el Fondo Monetario afuera. Eso es lo que tenemos que tratar de entender ahora, ¿no?